El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Podríamos definirlo así: el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. El espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos. Allan Kardec. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy, hablaremos del espiritismo, su filosofía y doctrina. Continuamos con el video. El espiritismo, del francés, spiritis, es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec, 1804 a 1869. Allan Kardec se dedicó al estudio de fenómenos paranormales, en particular, a las manifestaciones de las mesas giratorias. Las explicaciones de las causas de estos fenómenos, al igual que el sistema filosófico, sentaron las bases del espiritismo. Sus investigaciones fueron la base de la publicación en el año 1857 del Libro de los Espíritus. Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. Este volumen supone el comienzo del movimiento espiritista contemporáneo. En los años siguientes, Kardec publicó numerosos libros. En 1858 fundó la Revista Espírita, de la que fue director hasta 1869, año de su muerte. Muchas personas abrazaron el espiritismo en Europa y en los Estados Unidos como una explicación lógica de la realidad, incluso de temas relacionados con la trascendencia, como Dios y la vida después de la muerte. Ahora bien, es importante destacar que el espiritismo no es una religión ni se considera como tal. De hecho, en numerosos cultos y religiones de origen asiático, africano y americano, los espíritus juegan un papel importante, como guardianes de su descendencia, consejeros ocasionales o fuente de peligros y enfermedades. Resulta difícil fijar un punto de origen universal para el espiritismo, dado que la creencia en el alma inmortal y en la existencia después de la muerte han acompañado a la humanidad desde épocas muy tempranas. Los espectros, los fantasmas y los viajes hacia el inframundo en busca de algún secreto o en pos de la amada perdida son motivos muy recurrentes en la mitología y la literatura de la antigüedad, y tienen equivalentes en casi todas las culturas conocidas. En el espiritismo, así como en otros medios de consulta, existe un canal de comunicación. Ese puente se le conoce como medium. Un medium es una persona que oficia de mediadora entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos, encarnados. Los practicantes son conocidos como mediums o mediums espirituales. Existen diferentes tipos, como las mesas de adivinación, el trance y la ouija. La creencia en la capacidad psíquica está muy extendida a pesar de la ausencia de pruebas objetivas de su existencia. La mediumnidad ganó popularidad durante el siglo XIX, cuando las tablas de ouija eran utilizadas por las clases altas como fuente de entretenimiento. Las investigaciones realizadas durante este periodo revelaron un fraude generalizado. Algunos practicantes empleaban técnicas utilizadas por los magos de entretenimiento y la práctica comenzó a perder credibilidad. La práctica está asociada a varios sistemas de creencias religiosas, como el chamanismo, el vudú, el espiritismo, el candomblé, la umbanda y algunos grupos New Age. Existen dos tipos de mediums: los que son mentales, que tienen diferentes aspectos, como la clarividencia, clariaudiencia, psicometría, clariesencia y clarigustancia. Incluso estas personas pueden establecer comunicación con los espíritus o entidades por medio de la escucha activa telepática.
Por su parte, la mediunidad física se manifiesta en diferentes fenómenos mentales, como son la levitación, la escritura automática, los fenómenos poltergeist y las actividades ectoplásmicas que hace referencia a la sustancia que produce un espíritu al materializarse en esta dimensión. Cuando el fallecimiento de un ser se completa, de su cuerpo físico se supone que se desprenden los cuerpos etéreos, cuerpo mental, emocional y espiritual. Estos tres cuerpos que forman una unidad llamada cuerpo etéreo forman lo que se denomina el cuerpo astral. Se han constatado que tras el fallecimiento de una persona el cuerpo físico pierde, aproximadamente, unos 150 gramos de peso que muchos presuponen que se podría tratar del peso del cuerpo astral. No obstante, todo esto no es más que un planteamiento especulativo. Es evidente y también se ha comprobado que esa pérdida de peso es común en todos los fallecidos y, en principio, no se debe a ninguna causa aparentemente explicable, pérdida de tejidos, volumen de aire en los pulmones, líquidos o fluidos corporales, etc. El cuerpo astral conformado por el mental, el emocional y el espiritual, tiene la capacidad de despedirse de sus seres queridos y de recorrer el mundo físico volando, así como los hechos que experimentó en vida. Una vez que el cuerpo astral hace lo que cree que tenía que hacer, en nuestra vida y en nuestro mundo de vida, el cuerpo espiritual lo abandona y asciende a la dimensión luminosa que se vislumbra en los viajes astrales y en las experiencias de premuerte, dejando atrás al cuerpo mental y al cuerpo emocional. El cuerpo mental y el cuerpo emocional, entonces, conforman el cuerpo de lo que conocemos como fantasma o espíritu desencarnado, y este fantasma, sin la insuflación del espíritu esencial, comienza a desgastarse. El fantasma piensa y recuerda y se puede manifestar y actuar en nuestro mundo físico a través de un medium, una casa encantada o una persona sensible para cumplir una promesa, para instruir o inspirar a un humano vivo, o para conseguir, a través de los vivos, lo que ya no puede conseguir como muerto. En la mayoría de las ocasiones es el mismo ser humano el que, presa de su miedo, le lleva a confundir una situación perfectamente natural y coherente para convertirla en algo sobrenatural y fantasmal. Todo ello ocurre debido a que el ser humano se siente atraído por lo paranormal y sobrenatural, pero a su vez tiene un miedo sobremedido y visceral a todo este fenómeno y aún más a todo aquello relacionado con la muerte. Los errores perceptivos son parte de toda investigación y actividad paranormal, y los investigadores de lo paranormal ya están acostumbrados a vivir con el error y con el miedo de los implicados en un caso paranormal, fantasmal o ufológico. Lamentablemente el fraude es un fenómeno demasiado habitual en el mundo paranormal. A medida que el hombre ha crecido intelectualmente y tecnológicamente, se ha progresado en la rama investigativa de estos fenómenos y también se ha crecido en la posibilidad de crear fraudes con diferentes fines para su creador. Fraude es una estafa latente en el mundo paranormal que ocupa desde inteligentes montajes fantasmales, con imágenes y sonido, hasta las ya populares y trucadas fotografías de espíritus, fantasmas y otros seres con añoranza vital. Los fantasmas fotografiados, cuando no se trata de trucos ni de fallos de la cámara, han resultado ser impresiones lumínicas nitrogenadas, es decir, que más que fantasmas con vida e independencia de movimientos, vienen a ser una especie de fotografías que se han quedado marcadas no en un papel ni en una película, sino en el ambiente húmedo y poco ventilado, un trozo de atmósfera, pared o cortina, que ha recogido la impresión adrenalínica que dejó ahí una persona viva, y no un muerto. Las psicofonías, grabación de las voces del más allá en una cinta magnetofónica, han llegado a grabar verdaderas conversaciones de fantasmas y el más allá, pero en la mayoría de los casos las tomadas en un mismo lugar no hacen otra cosa que repetirse. En muchos casos, los esfuerzos de los auténticos investigadores psicofónicos y los dedicados a la transcomunicación instrumental ven arruinados sus esfuerzos debidos, en gran parte, al daño ocasionado por todas estas actividades fraudulentas que imitan los resultados de las verdaderas experiencias transcomunicativas y que al final se descubre su naturaleza. Evidentemente la tecnología ha crecido y ha progresado para ayudar al investigador a desenmascarar los perjudiciales, para el mundo paranormal y ufológico, fraudes y montajes. En el mundo del espiritismo moderno,
debemos estar más atentos a las personas que dicen ser espiritistas y aquellos que buscan una forma de lucrarse con el dolor y la pérdida de un ser querido. Pero no deberíamos generalizar estas malas prácticas, ya que aún quedan personas que sí están en contacto con los espíritus. En esta era de la tecnología podemos ser nosotros mismos investigadores y mediums de estos fenómenos paranormales. Solo basta con instalar cámaras de vigilancia que poseen audio y podemos grabar tanto el video como los sonidos. También la utilización de software para reproducir y detectar alguna comunicación en los sonidos de nuestras grabaciones. Con nuestro móvil podemos realizar estos estudios, solo falta descargar los programas y hacer las pruebas. Pero es muy importante tener en cuenta nuestra mente, nuestro estado de ánimo, ya que podemos atraer ciertas energías o peor aún, podemos crearlas, y hasta materializarlas. Debemos ser conscientes de lo que implica estar haciendo contactos con otros planos u otras realidades fuera del alcance del razonamiento humano. Para realizar un buen estudio y una observación de dichos fenómenos debemos dejar de pensar en ellos, olvidar las series o las películas, tener calma y estar en un estado de quietud físico y emocional. Si activamos nuestras cámaras de videovigilancia, cámaras de video digitales o nuestro propio móvil, y empezamos a filmar nuestro alrededor, con alguna pregunta en específico, dejando pausas entre preguntas, de más o menos 2 a 3 minutos para realizar la siguiente pregunta, y solo recorremos el lugar en silencio, en calma y con la mente en blanco. Estos sencillos ejercicios pueden llegar a buenos resultados, donde captemos alguna presencia o comunicación, o simplemente no captemos nada. Todo lo podemos hacer sin necesidad de tener a un medium a nuestro lado, solo es paciencia y las ganas de investigar. El silencio es un factor importante para captar las manifestaciones, en los lugares donde se sospecha o que se tenga certeza de actividad paranormal. Lo primero es hacer un recorrido en los pasos de agua, también generan sonidos que pueden distorsionar lo que se busca captar. Estos son algunos factores que se deben descartar al momento de realizar filmaciones, audios, medidores de temperatura, sensores de movimiento, etc. El recorrido y la inspección del lugar es primordial, no omitir ningún lugar y estar siempre preparado mentalmente para diferenciar ciertos sonidos y actividades normales para no mezclarlas con las actividades paranormales. Así se pueden captar mejor ciertas anomalías en estos lugares, y se pueden investigar y estudiar con más calma. Lo importante es la lógica y la razón. El dejarse llevar por la historia, los mitos o las distintas versiones del lugar solo conlleva generar en nuestro inconsciente lo que queremos encontrar y captar, más no lo que en realidad existe y se percibe en estos lugares. Las casas abandonadas, o sitios que tienen cierta historia de fenómenos paranormales, se debe investigar con mucho cuidado y teniendo en cuenta la base del principio de la duda. Ciertos lugares en el mundo tienen un buen historial de fenómenos paranormales. Estas energías buenas o malas conviven siempre en un bucle, ya que se alimentan de la sugestión y el miedo. Si entendemos que en esta realidad que percibimos, palpamos y sentimos, es real, no deberíamos apartarnos de la idea que existen otras realidades, otras dimensiones que no percibimos, pero si sentimos que existen, tampoco esperar una explicación 100% científica, la cual nos aparte de esa duda o inquietud, de ese descubrimiento al cual queremos llegar. Es mejor seguir replanteándonos estas preguntas e inquietudes para llegar a un entendimiento independiente y fuera del alcance de las doctrinas y los saberes establecidos. Así comprenderemos mejor ciertos factores que nos rodean y que no hemos podido comprender por esperar respuestas de la fuente equivocada. En el camino del autoconocimiento somos libres de pensar, analizar y llegar a varias conclusiones, sin afectar a las otras mentes que no quieren pensar por sí mismas. Esto significa que podemos llegar a tener un conocimiento más amplio y a comprender mejor el aquí y el ahora de nuestra realidad. Evolucionamos mental y espiritualmente, enriqueceremos nuestra unión física con la fuerza creadora. Pero estos son procesos los cuales llevan tiempo y práctica para llegar al resultado ideal. En conclusión, el espiritismo es una ciencia de observación y una doctrina filosófica que conlleva tener una mente abierta pero no sugestionable. Es la responsabilidad de cada persona llevar esta práctica hacia el conocimiento, a su propio aprendizaje,
y separar la realidad de la ficción, para llegar a una comprensión de nuestro plano material y espiritual. Hemos llegado al final del video, les damos las gracias por regalarnos un me gusta y suscribiéndose a nuestro canal, eso nos ayuda para crecer y seguir trayendo más contenido. Hasta pronto, y felices lunas.